Somos el grupo número 5. Les vamos a hablar de la versión definitiva de nuestro trabajo, el tema relación de orden con los números enteros. Los integrantes del grupo, Gloria y Alba Padilla, Sergio Moreno, quien les habla Edson Gómez, y nuestra tutora Mónica Verde. Bueno, en esta presentación quisiéramos hablarles de muchas más cosas, pero vamos a hablarles sobre la concreción de nuestro tema, algunos elementos conceptuales, unos elementos cognitivos, análisis de instrucción y actuación, es decir, nuestras actividades pensadas para lograr los objetivos, conclusiones, agradecimientos y referencias. Bueno, ¿de dónde salió nuestra idea? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Se nos ocurrió esta unidad. Inicialmente, para contribuir a la interpretación e identificación de relaciones de orden en los números positivos y negativos, ¿sí? ¿De qué manera? A partir de situaciones cotidianas. Para nosotros, en matemáticas, es importante llamar la atención de los estudiantes y hacer que lo que estén aprendiendo sea de una manera divertida y la puedan entender, ¿sí? Que no sean esos números así como aparecía en una diapositiva hace rato, sino que lo vean y lo entiendan, ¿sí? Y sepan que al final aprendieron. El por qué, dos elementos fundamentales. Uno de ellos, mejorar la práctica de nosotros como docentes, aportar para nuestros colegas y permitir que el aprendizaje de las matemáticas se vea de una manera diferente. También para fortalecer los procesos de enseñanza con los números enteros, ¿sí? Una de las dificultades puntuales que se observa en la secundaria es el cambio que existe en el paso de los números naturales a los números enteros. Cuando los números empiezan a tener signo, es una dificultad muy importante que si no se soluciona a tiempo, el álgebra pues le va a cobrar a los estudiantes todas esas grandes dificultades. Bueno. Vamos a contextualizar un poco. Nuestra unidad la aplicamos en el Colegio Germán Arciniegas, ubicado en la localidad de Bosa, a estudiantes de grado séptimo, 41 angelitos de la jornada mañana. Bueno, 41 angelitos. Sí. Bueno. Listo. Nuestro tema está enmarcado entre la normativa curricular, los documentos nacionales, se observan en los estándares básicos de competencia para grado séptimo, en el pensamiento numérico y los sistemas numéricos. En cuanto a los derechos básicos de aprendizaje, tomamos uno particular, hay varios, que me dice que yo voy a utilizar las propiedades de los números enteros y los números racionales para resolver problemas y también para proponer estrategias, ¿sí? Nos pareció importante mencionar. Dentro del marco PISA, que nos habla acerca de los contextos en donde podemos enmarcar un tema matemático, nosotros identificamos algunos contextos dentro del marco personal, social y científico, ¿sí? Más adelante vamos a profundizar un poco. Bueno, nuestro tema lo abordamos desde diferentes sistemas de representación. Estos sistemas son las diferentes maneras en las que yo puedo transmitir, ¿sí? O en las que puedo identificar las relaciones de orden, ¿cierto? Y podemos observar que de diferentes maneras se puede llegar a representar algunos elementos, ¿sí? De la parte verbal, nosotros podemos observar que al ordenar números enteros aparecen cosas como ganar, deber, perder, aumentar, disminuir, subir, bajar, bueno, etcétera, etcétera. En cuanto a la representación de tipo simbólico, vemos que hay unos elementos denominados términos duales, donde aparece el símbolo mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Y es otra manera en que podemos representar el orden, ¿sí? El valor absoluto, ¿sí? Secuencias numéricas donde aparecen números positivos y negativos. La representación de tipo gráfico, que es parte fundamental de nuestro trabajo, que es la recta numérica, ¿sí? Y elementos pictóricos como figuras y colores, ¿cierto? Que en cierto modo esa representación llamó la atención de los estudiantes y permitió que entendieran las relaciones de una manera adecuada. Bueno. Contextos fenomenológicos es la manera como nosotros llevamos la unidad didáctica de los estudiantes, es la manera como quisimos llamar la atención, ¿cierto?
Entonces aparecen elementos como las temperaturas, ganancias y pérdidas, ¿sí? Movimientos en un plano unidimensional que es la mecánica, y otras cosas que fue lo más llamativo, juegos con dados, ¿cierto? La cronología y el tiempo, ¿sí? Y algunos elementos o algunos deportes como por ejemplo el golf o el béisbol, que no andamos, pero también son herramientas que permiten llamar la atención del estudiante. Bueno, les voy a hablar acerca de los dos objetivos, qué pensamos acerca de esos dos objetivos y qué es lo que queríamos alcanzar con nuestra unidad. El objetivo 1 dice determinar el orden de los números enteros en situaciones relativas a través de diferentes representaciones, ¿sí? Lo puntual de este objetivo son las situaciones relativas, ¿sí? Es decir, no llegamos a los estudiantes hablándole de los positivos y los negativos, sino de situaciones que hiciera que ellos entendieran de dónde es que surge eso y por qué, cuál es la necesidad. Si no les estábamos hablando de menos 5, sino les decíamos, el estudiante retrocedió 5 unidades, ¿cierto? Y entonces él decía, bueno, pues ya voy entendiendo cuál es la diferencia que hay entre los naturales y los enteros, ¿cierto? No me dicen más 200, sino le quedó un saldo a favor de 200 pesos, ¿cierto? Y ese era el abrebocas para que ellos pudieran ordenar. Y pasar al objetivo 2, que es justificar la solución de problemas planteados desde el contexto del mundo real, en los que se emplean una o más representaciones de orden estricto con números enteros, ¿sí? Sobra decir que la solución de problemas es luz, ¿cierto? Y digamos dentro de la enseñanza moderna de las matemáticas, resolver problemas es lo que hace real la enseñanza de las matemáticas. Aparece el orden estricto, entonces, en donde ya él tiene un recorrido y de esa manera entonces ya le mostramos los números con signo. Entonces él dice, bueno, ya voy a poder ordenar dos números negativos, uno positivo con uno negativo, dos negativos y saber cuál puede ser mayor que cuál. ¿Listo? Bueno, aquí aparece un esquema que, digamos, no es tan simple de entender, que son los grafos, y es la estructura que tiene un objetivo, ¿cierto? Cada cuadrito, como ustedes pueden notar, me representa criterios de logro, que son como unos pequeños objetivos que el estudiante va a recorrer, ¿cierto? A medida que va resolviendo una tarea, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí aparecen como unos caminos que él va a recorrer a medida que va resolviendo una tarea. Nosotros hemos dividido este grafo en tres partecitas. Y entonces en el objetivo vamos con tres partes estructuradas. Entonces en la primera parte hay unos criterios que dice el estudiante va a entender la actividad, va a analizar y va a identificar qué es lo que tiene que hacer para poder resolver. Entonces dice, bueno, me dan una situación, entonces la leo, trato de entenderla, miro de qué manera la puedo resolver y ahí sí paso a la segunda parte, que son las estrategias que él utiliza. Entonces, a grosso modo, entonces aparecen, en nuestro caso, que este es el objetivo 2, por ejemplo, utilizar algún tipo de representación, la representación numérica, ¿sí? Puede utilizar ciertas operaciones, puede utilizar la recta numérica, ¿cierto? Depende lo que él necesite. Nosotros no le decimos, él va buscando por dónde va a resolver. ¿Listo? Y al final lo que está en color rojo es el término, entonces tiene que justificar, tiene que decir, comparar con sus compañeros y decir, bueno, yo lo solucioné de esta manera y pues ya ustedes dirán si me quedó bien o me quedó mal, ¿cierto? Pero pues es la manera de que él tuvo para resolver, ¿listo? Y ahí entonces se justifica el objetivo en cada una de esas partes. Pero como todo no es dicha, ¿cierto? Los estudiantes tienden a cometer o tienen dificultades que son reales, ¿cierto? En el momento de resolver. Estas dificultades son de manera general, ¿sí? Son dificultades globales que un estudiante puede tener, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, la dificultad, uno dice, dificultad para analizar e interpretar situaciones que involucren relaciones de orden en los números enteros. Y eso es normal. El estudiante está con los números naturales y se le dificulta. Él todavía antes del cero no conoce nada, ¿cierto? O tiene unas nociones, pero cuando le dicen menos 2, él, bueno, todavía, ¿sí? Algunos pasan muy fácilmente a identificarlo, pero otros no, ¿cierto? Y así como está esa dificultad, nosotros pensamos o identificamos 5 dificultades generales, ¿sí? Particularmente, bueno,
Dentro de esas dificultades existen unos errores, ¿sí? Al principio decíamos que cometen los estudiantes, no, son errores en los que puede incurrir, ¿cierto? Un estudiante en el momento de resolver una tarea, ¿sí? Estos errores nosotros los identificamos puntualmente por cada una de las 4 tareas de aprendizaje que diseñamos, ¿sí? Y así como existen errores que impiden que el estudiante continúe con, digamos, con el proceso de resolver la tarea, también pensamos en algunas ayudas, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pues ahí la está embarrando en algún lado o tal vez no entiende de la manera adecuada, entonces yo qué digo, no, pues hay alguna ayuda con la que le puedo colaborar, ¿sí? Esa ayuda puede ser, una pregunta, una sugerencia, etcétera, etcétera. Bueno. La motivación es uno de los elementos fundamentales para que el estudiante pueda desarrollar una tarea. En ese sentido, nosotros hemos pensado algunas expectativas de nominativo afectivo que permiten que el estudiante pueda abordar las tareas de una manera adecuada. ¿Sí? Una de ellas, por ejemplo, desarrollar seguridad al analizar y extraer datos en situaciones de orden con números. Vamos a pasar a la segunda parte. Buenos días. Entonces, la segunda parte les vamos a contar de que cómo fue que concretamos todo lo que les habló mi compañero de Edison y lo convertimos en tareas de aprendizaje en la unidad didáctica. Les vamos a mencionar algunas tareas de evaluación, las tareas de la unidad didáctica, tareas de aprendizaje y algunos instrumentos de recolección de información. Entonces, en este esquema se presentan las 9 sesiones en las que implementamos la unidad didáctica. En una primera sesión se hizo la presentación de los objetivos, se habló de los estudiantes cómo era la metodología. En la segunda sesión se hizo una tarea de evaluación, que es la tarea diagnóstica, donde se pretende saber los conocimientos previos de los estudiantes. Se hizo una realimentación posterior, las 4 tareas de aprendizaje, la evaluación final y el cierre de la unidad didáctica. Entonces, como les mencioné, la primera tarea que se implementó con los estudiantes es la tarea diagnóstica. Esta tarea tiene como propósito identificar los conocimientos previos de los estudiantes y la realizamos en 3 partes. En la primera parte los estudiantes debían usar o organizar unas posiciones en una recta numérica de unos lugares de la ciudad. En la segunda parte los estudiantes tienen una pregunta de situaciones de compra en una tienda estándar colombiana donde habían unos precios y tenían que decidir y hacer operaciones con números naturales y demás. Y la tercera pregunta tenía que ver con fenómenos donde se pueden implementar o se pueden aplicar los números enteros. Después de la tarea diagnóstica, hicimos una representación y implementamos las tareas de aprendizaje. Entonces, para el objetivo 1 implementamos 2 tareas. Como pueden observar, acá hay un tablero donde los estudiantes tenían 4 fichas de parqués, dados de 2 colores, o dados con 2 colores, donde avanzaban y retrocedían. Y en la segunda tarea es una tarea con tarjetas como las que se usan en el sistema integral de transporte, donde se menciona un usuario, se menciona un saldo inicial y unos pasajes utilizados. Entonces, en este sentido, los estudiantes aplican o usan los números relativos porque ven débitos y haber, y en este caso particular, avances y retrocesos. Para el objetivo 2, diseñamos 2 tareas. La tarea de la ruleta en el casino, de la cual les voy a hablar en más profundidad, y la tarea de la línea del tiempo. En la tarea de la línea del tiempo, los estudiantes debían realizar o debían ordenar unos acontecimientos históricos y ellos tenían que empezar a comparar, empezar a representar, y en esta parte ya usaban los números con orden estricto en la recta numérica. En la ruleta en el casino, entonces, ¿de qué consistía la tarea? La tarea, como pueden observar, consistía en una ruleta que se puede girar, que tiene 3 espacios, como los pueden observar acá, con números positivos y negativos y el 0. Además, fichas de colores correspondientes a los colores de la ruleta. Los estudiantes giraban la ruleta y dependiendo
dependiendo del lugar donde cayera la ruleta, tomaban fichas dependiendo del color y demás. Y al final tenían que determinar quién era el ganador de la ruleta. También una de las reglas más importantes que colocamos acá es que los estudiantes deberían registrar cada vez que giraran la ruleta que habían obtenido, 0, -1, +5, en fin. Entonces, ¿qué queríamos que los estudiantes hicieran acá? Que los estudiantes empezaran a identificar los números negativos en su orden estricto con ganancias y pérdidas, como está mencionado en esta parte. ¿Qué debían hacer los estudiantes? Los estudiantes tenían que usar en tiempo real y representar ganancias y pérdidas, signos positivos y negativos. ¿En qué sentido contribuye esta tarea al objetivo? Los estudiantes en una situación real tienen que tomar decisiones sobre cómo representar ganancias y pérdidas y decidir finalmente con el orden de los números enteros quién fue ganador. ¿Por qué desarrollamos la tarea en este contexto? Nos hubiéramos podido entregarles esa información a los estudiantes y que la leyeran y la hicieran, pero quisimos que ellos vivieran la situación, estuvieran en grupos de 4 estudiantes, se pusieran de acuerdo en la interacción entre ellos, tomaran decisiones, representaran en tablas o con números las ganancias o las pérdidas, y también queríamos que estudiantes se motivaran con un juego de azar, que no fuera simplemente información y nada más. Entonces, como lo mencionaba mi compañero Jason anteriormente, los estudiantes podían tomar como una estrategia de solución a resolver la tarea. Entonces, en este esquema, en este grafo, se subraya en color azul una estrategia que hacen los estudiantes. Entonces, en este caso particular, los estudiantes leen la tarea, la interpretan, se ponen de acuerdo y después deciden cómo van a representar entre ellos las ganancias de la ruleta en el casino. Después, en esta parte, deciden cómo ordenar la información, cómo hacen operaciones con números enteros, cómo establecen los resultados de esas operaciones y finalmente cómo los comparan. Y cuando se pongan de acuerdo y digan quién es el ganador, pues nos van a justificar y se habrá cumplido el objetivo. Disculpen. Después de la implementación de esas 4 tareas viene el examen final. El examen final que desarrollamos tiene 2 partes. La primera parte indaga sobre el objetivo 1 y es una situación de una carrera de unos caballos donde les mostramos una imagen como la que se muestra, de avanzar y retroceder, muy parecido al tablero que les mostré, y los estudiantes deben decidir las posiciones de los caballos. Para el segundo objetivo diseñamos 2 preguntas. Una, este mapa corresponde a España, las temperaturas de algunas ciudades, y en grados centígrados bajo cero, por ejemplo, -10 grados bajo cero o 0 grados, en donde hace menos frío, pues en 0 grados. Entonces 0 grados es mayor que -10 grados bajo cero. Y una tabla de fútbol que nos apasiona a muchos. Entonces la decisión que tenían que tomar los estudiantes para ordenar las posiciones de los equipos de fútbol es mirar los goles a favor y los goles en contra. Diseñamos también una rúbrica de evaluación para el examen final. Acá hay un ejemplo para el objetivo 2. Entonces el nivel superior es cuando el estudiante desarrolla la tarea completamente o el examen completamente, no tiene ningún error, no tiene problemas ni ninguna dificultad. El nivel alto es cuando el estudiante incurre en algunos errores, pero a pesar de ello puede resolver satisfactoriamente su tarea o su evaluación. El nivel básico es cuando el estudiante comete algunos errores, ordenar algunos números enteros y a pesar de ello logra resolver la tarea con algunos códigos. Y el nivel bajo es cuando el estudiante no puede alcanzar el objetivo por los errores que comete. Entonces, las conclusiones más importantes de nuestra unidad didáctica, disculpen, es que nos dio elementos metodológicos para nosotros y para nuestros estudiantes, que fue muy importante revisar los conocimientos previos de los chicos para poder implementar las tareas. Los fenómenos que utilizamos fueron muy importantes para ellos, muy enriquecedores. Los contextos que hicimos, el juego les llamó mucho la atención, les agradó bastante, y que el tiempo de las tareas variaba dependiendo de lo que se hiciera en cada una. Queremos dar unos especiales agradecimientos a Dios por permitirnos este logro, a nuestras familias por su inmensa paciencia y apoyo,
a nuestra tutora, la profe Mónica Bernal, a todos los docentes de la maestría, especialmente al profe Pedro, al profe Mónica y al profe Andrés, a la Secretaría de Educación y a la Fundación Juan Pablo Gutiérrez por su aporte económico y al Colegio Germán Arciniegas, donde implementamos nuestra unidad didáctica. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias.